Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón Domínguez. El día de hoy hablaremos de el atractivo de la oscuridad. ¿Por qué nos atrae? ¿Por qué la maldad, lo perverso, lo siniestro es algo tan interesante, tan apasionante? Al mismo tiempo nos aterra, pero nos atrae. Para hablar de este tema me acompaña el día de hoy Hetzaí Velasco, comunicólogo. Bienvenido, Hetzaí, ¿cómo estás? Muy bien, Isaac. Gracias por invitarme otra vez. Es un deleite aquí platicar contigo, hablar de temas, especialmente hoy que hablaremos de temas muy Hoy oscuros. hablaremos de la maldad, de la oscuridad, de lo perverso, de lo siniestro. Cuéntame, empecemos con esto. ¿Por qué crees que esto, la maldad o la violencia o todos estos temas son tan atractivos? ¿Por qué nos gustan? En un principio lo despreciamos y nos alejamos, pero no podemos evitar sentirnos atraídos por eso. ¿Por qué? A fin de cuentas, respondemos a un aspecto curioso del ser humano. Ujú. No sería tal vez dirigirnos hacia lo siniestro, mejor dicho, hacia lo malo, sino que es precisamente de que a veces no nos venden tanto la idea de que algo es tan malo, Ujú. pero tan ¿Cierto? malo que no sabemos por qué es tan malo. Ujú. Y buscamos respuestas, tiene que ver con esta condición. Pero por otro lado, a veces, pues todos pasamos por la adolescencia. Mm. Entonces, Descubrimos cosas interesantes en la adolescencia. así es, entonces, en la búsqueda de nuestra identidad, en la búsqueda de nuestro ser, nuestro Dasein, como dirían algunos filósofos, Ujú. El sentido. pues comenzamos a cuestionarnos o a preguntarnos cosas y conforme lo hacemos, nos apropiamos de algunas tantas y nos conformamos así nosotros. Te lo digo porque son en esos periodos donde muchas personas empiezan a experimentarse y donde algunos, por poner un ejemplo, empiezan a convertirse en góticos, por ejemplo, que se encuentran dentro de la escena, que son meramente metaleros declarados, de Ok. corazón a hueso colorado, o bueno, a hueso teñido. Y Ajá. también, pues lo que vendría a representar, pues este estigma de los gamers o los otakus, Los frikis, sí. que encuentran en esos productos culturales extranjeros, pues un sentido en lo que ocurre a su alrededor. Cierto, es cierto, mencionaste algo interesante. Eh, Esta palabra que usamos para nombrar el podcast, la oscuridad, tiene muchos matices y cobra muchos sentidos. Porque ¿qué es oscuro? ¿Qué es siniestro? ¿Qué es malvado? ¿Qué es perverso? Eh, ¿Tú qué definirías como algo que sería perverso? Porque lo dijiste, ¿no? Videojuegos, anime, son realmente culturas diferentes. En el caso de la cultura japonesa, lo que para ellos es algo perverso, malvado, depravado, es bastante diferente en el caso de los occidentales. Tenemos una construcción, una mitología diferente. ¿Tú dónde crees que está el atractivo de esto? ¿Dónde está el atractivo de lo siniestro? ¿Y qué significa ser algo perverso, siniestro, malvado para nosotros? Tiene que ver desde el punto de vista donde lo miremos, porque a fin de cuentas, si tú me preguntas a mí qué sería lo siniestro, lo malvado, Ujú. hablaría de mí. Ujú. Y muchas personas no estarían de acuerdo o pensarían que es incorrecto lo que yo Ujú. pienso, dadas sus propias experiencias y pensamientos. En todo caso, si hablamos desde la moral generada por las instituciones, todo lo perverso o lo siniestro vendría a representarse en los crímenes que se ejecutan, violaciones, secuestros, asesinatos, Ok. robos, extorsiones. Todo eso equivale a un aspecto del oscuro o lo siniestro. Ujú. Si hablamos de un aspecto religioso, tiene que ver todo lo que iría en contraposición a la religión declarada o la religión que practicas. Ajá. Lo vemos mucho Sí. con esos cultos de Satán y la muerte en contraposición con aquellos que son devotos al cristianismo, al catolicismo y demás, donde entonces lo que parece pues cercano a Satanás pues es meramente malvado y siniestro. Por eso se pelean mucho con los metaleros. O Ujú. sea, no porque sean siniestros, sino porque los ven siniestros, ¿no? Exacto. Y tienen esta contraposición. Sí. Si nos ponemos en un punto de vista cultural, tendrá que ver, digamos, a lo que atenta contra ti, contra tu cultura y tu individualidad, Cierto. contra todo lo que te representa. ¿Por qué? Es muy común
que nosotros, y eso es un ejemplo muy burdo, pero aplica muy bien, es muy común que nosotros critiquemos cualquier tipo de taco que exista fuera de México. Es cierto. Porque será, no, ese no es un taco. Okay. Y pues quién sabe más de tacos que nosotros, obviamente. Pero entonces, digamos, ese tipo de transgresión que se llega a realizar ahí vendría, digamos, ese tipo de cuestiones que negamos y consideramos pues no aptas. Porque luego vemos estos tacos de Taco Bell que no sabría si son una tostada doblada. Es un híbrido. Ajá, no sé si es una ensalada en una fritura de maíz, no sé exactamente Eso no lo que taco. es. ¿Y crees que esto depende mucho de la distancia? Por ejemplo, en este país algo que tiene es la extrema violencia que hay en todo el país. Es un problema muy grande, ¿no? El narcotráfico. Nos gustaría negarlo, pero existe. No está aislado, pero creo que la distancia o cercanía de este fenómeno es lo que marca una sensación de depravación, de oscuridad, de maldad cercana o distante a ti. Porque, por ejemplo, podemos ver películas sobre narcos, sobre secuestros, sobre homicidios. Lo vemos en pantalla, lo vemos en una película. Pero cuando tú estás cerca o has visto o te ha pasado, el parámetro cambia mucho y incluso la experiencia, la sensorial es diferente. Te sientes oprimido, sientes angustia, sientes pánico, sientes mucho, mucho miedo, ¿sí? Sí, claro, aquí en lo que tú mencionas, hablamos de una construcción mediática de lo romántico, porque claro, estas narcoseries pues nos muestran la vida galante de los narcotraficantes, o al menos esa percepción que ellos tienen de gloria, de valor, grandes valores que también pueden estar juntados a grandes figuras tal vez, ya sea históricas como míticas, pero que como tú mencionas, una vez contemplamos la realidad de las cosas, pues cambiamos a un parámetro muy, muy diferente, porque nos encontramos que muchos de estos cárteles, pues cuando hacen sus pruebas para reclutar gente, pues entre ellas equivale comer carne humana. Cierto. Y lo tienes que hacer porque entonces no es como que, ok, no nos sirves, ok, gracias a Dios, no, te matan. En ese momento te van a matar, o te unes o te matan. Y el unirte equivale pues a una vida de control absoluto, no es tan galante como en las series porque tú continuamente eres vigilado y continuamente eres enviado a diferentes misiones donde el poder como tal considerado de estos sujetos no se ve irrumpido, es decir, eres descartable. Cierto. No hay galantería en todo ello. Pero aún así, se siguen viendo las series, que es muy curioso. Cierto. Aún así, pese a esta construcción de la realidad, se siguen viendo este tipo de contenidos. ¿Por qué? Lo tenemos desde, mucho antes, pero hablaré en este caso de Robin Hood. Robin Hood es un ladrón, pero es el ladrón que le roba a los ricos para darle a los pobres. Cierto. Es una transgresión del concepto que si lo vemos desde el diccionario maldito, gran parte de estos conceptos son transgredidos a otras perspectivas o a cosas que han ocurrido aparte de la sociedad. En este caso, este personaje de Robin Hood, claro, por, digamos, las tranzas que le hicieron para quedarse con sus fortunas, pues decidió pues aplicarse, hacerse con sus hombres felices en el bosque de Sherwood, y empezó precisamente a robarle a los ricos para darle a los pobres, porque sentía que su nobleza lo obligaba a hacer eso. Es decir, sí, claro, ya no tengo el poder de un noble, que es el dinero o mi estatus, pero sigo siendo un noble. Y yo me debo al pueblo. Ok, y con eso encontraron una justificación de sus acciones, ¿no? Así es. Y de cierta manera, si lo pensamos, un crimen siempre más bien, hacer eso es un crimen. Pero en la oscuridad, o sea, te atraía hacia eso. Creo que en parte los seres humanos siempre nos sentimos atraídos por el mal, por la transgresión, por lo que implica, por lo que simboliza. Uno no hace este tipo de acciones porque sí. Uno no despiertas pensando, voy a robar a alguien, ¿no? Es una serie de situaciones muy particulares que nos llevan hasta ahí. Por ejemplo, aquí te quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿tú cuál crees que sea el principal motivador de un individuo que asalte y roba a personas en transporte público? ¿Qué te imaginas que los motiva? Son muchas cosas, a fin de cuentas. Puede ser desde la droga que ellos compran y pues no tienen dinero ni trabajo para conseguirla.
Y puede ser hasta incluso un factor, pues, humano, que viene siendo, pues, no tengo trabajo, la sociedad está muy canija, nadie me respeta, pues, ¿cómo mantengo a mi familia? ¿O cómo me mantengo a mí? Pues robando, no me queda de otra. Entonces, aquí también viene otra cuestión. Aquellos jóvenes que roban pueden todavía tener a sus padres, de alguna forma estar mantenidos, y pueden todavía tener la oportunidad de salirse, conseguir trabajo o en un futuro tener algo. Y es como lo mencionabas hace un momento. ¿Qué simboliza esto? Muchas veces ya es un rasgo cultural, pero a veces tiene que ver con ese estado de prueba o de identificación. A veces un asalto, en un contexto, una cosmovisión mexicana, equivale a un reto. Okay. Este reto es precisamente a que no vas y lo haces. ¿Por qué? A fin de cuentas seguimos digamos, en un estado de sociedad machista, donde el hombre debe ser continuamente desafiado y retado de su valor, de su valía y de su honor. Okay. Entonces, que vale, que sirve para algo este cabrón, ¿no? Si no, entonces no es un cabrón, es un marica, ¿no? Como se diría en esa sociedad. Y entonces se genera esta transgresión. ¿Por qué? Porque ahí puede ser aceptado. Es decir, voy a cometer el ilícito para ser aceptado. Pero incluso hay otros factores. No puede estar ninguno de esos. Simplemente lo hace porque le apetece. Okay. Y ese ahí va mi punto, porque recientemente vi un reportaje de una investigación sobre jóvenes que están en centros de rehabilitación, o sea, y en anexos. Y resulta que muchos jóvenes decían, ahora entre ellos decían que la razón por la que a veces asaltaban era por la adrenalina, por el deseo y el poder y el control que sentían al tener sometidas a un montón de personas y al despojarlas, al quitarles todas sus cosas. Entonces esto es algo, por esto se me ocurrió este podcast, el atractivo de la oscuridad. ¿Por qué el mal, la perversión, lo depravado, lo oscuro, lo siniestro es tan atractivo? ¿Por qué causar miedo en otra persona te causaría adrenalina? ¿Por qué? ¿A ti te causaría adrenalina? Ahí tendría que ver con el siniestro de cada persona que tiene muy escondido, porque a fin de cuentas, si lo vemos en construcciones arquetípicas, los siniestros pueden quedar en los arquetos, los góticos, los metaleros, por poner los ejemplos, como digo, estereotípicos, pero todas las personas, esto sería ya muy taoísta, pero todas las personas de alguna forma hemos sabido esconder ciertos aspectos que son meramente cuestionables en sociedad, que nos atraen, que nos gustan. Desde fetiches hasta lo que vendría siendo representaciones de ideas muy profundas y muy complejas. Cierto. Como por ejemplo el asesinato de alguna persona en específico. Cierto. ¿Por qué? Porque te cae mal. Y aquí viene una cuestión muy interesante, porque si nos ponemos en un punto muy moralista, sabemos que matar está mal. Pero en algún momento, y los escuchas reflexionarán de esto y ya dirán en comentarios si es cierto o no, en algún momento, si no es que dijeron, me gustaría que esa persona estuviera muerta, por lo menos dijeron que ojalá no hubiera nacido. Cierto. Y muchas veces ha pasado con individuos que han cometido actos despreciables, porque influye mucho, creo que nuestra oscuridad depende mucho del contexto, en qué momento sí, en qué momento no. Por ejemplo, piensa en dos personas golpeándose, ponlas en la calle. Eso es un crimen, llega la policía y se los lleva. Piensa en dos personas golpeándose dentro de un octágono con cientos y miles de personas alrededor de ellos. Eso es la UFC. Exactamente. Es lo mismo, el contexto influye mucho en si es siniestro o no es, ¿no? O no lo es, pero esto es, si lo pensamos, es un acto brutal. Vemos a gente golpeándose, haciéndose cortes horribles, fracturándose piernas. Si lo piensas, es horrible, es una carnicería, como lo fue en su tiempo el Coliseo Romano. En efecto, y tomando el ejemplo del Coliseo Romano, en efecto, hubo una gran atracción por ese tipo de eventos. Porque si bien simbolizaba el hombre contra el mundo, el hombre contra las bestias, la realidad es que la gente no iba solamente a ver esa construcción, iban a ver sangre, muerte, carnicería. Una carnicería, pero dentro de ese contexto estaba bien. Estaba bien. Nos atraía, porque es una construcción meramente dada, tanto por sociedad, por sus creencias y por también esa parte intrínseca que yo digo que Freud consideraba entre el Eros y el Tánatos, entre lo que la lucha entre la vida y la muerte. En efecto, esas pulsiones
donde entonces vemos precisamente esa transgresión del hecho de que sí estamos viendo un hombre luchando contra leones en un coliseo romano, ¿no? Pero muchas personas podrán decir, admirar el valor de ese hombre. Muchas personas sentirán curiosidad por ver cómo es que un león puede matar a un hombre, o un hombre puede matar a un león. Y otros se van a horrorizar con la carnicería. Y efectivamente, y otros se van a sentir horrorizados porque dirán, ay no, en un sentido de empatía. Creo que ahí es una cosa también interesante. Que influye mucho, ¿no? Si es no oscuro o siniestro. Así es, porque ahí tendríamos que ver también con ese tipo de siniestros de lo natural, que parten de la empatía de una persona. Porque entonces, gran parte de lo siniestro o lo que calificamos como oscuro son cosas egoístas de alguna manera, son cosas muy personales para algunas personas. Esto representa algo que no quieren mostrar, al menos no del todo. Ok, es cierto. Y eso en su gran medida se representa en el erotismo. La sexualidad. Es algo muy privado y de hecho que puede tornarse siniestro. En efecto, porque es la mayor expresividad carnal que tienen las personas. Muchas veces el mayor desquite fetichista que pueden llegar a tener. Y por, digamos, estas sociedades religiosas entre lo cristiano y lo católico. Muy restrictivas, ¿no? Efectivamente. Donde entonces la sexualidad es algo inconcebible. Y otro, por ejemplo, de los siniestros hablando de la sexualidad, la infidelidad. Oh, una transgresión. En efecto. Cierto. Y pensemos en esto, lo que estamos viendo, el atractivo de la oscuridad. Porque pensar en ello, están dos polos y lo he visto mucho con mis pacientes. Los que son engañados y los que son infieles. La forma como cada uno construye un relato sobre qué está haciendo. Por ejemplo, las personas a las que les fueron infieles lo ven como un golpe a su ego, un golpe a su moral, a la norma, lo establecido, a la confianza. Mientras que para los que tienen estas ideas de ser infieles es algo atractivo, es algo que quieren probar. Es como si te dijeran, no puedes probar eso, lo tienes enfrente de ti, lo puedes tomar, pero hay algo que te detiene. Es una barrera invisible, pero el hecho de que sabes de que lo vas a tomar se siente poderoso, se siente, como no sé cómo describirlo, la gente lo llega a decir es mejor, o sea, es lo mismo, es una relación carnal, pero se siente diferente. Y ahí es donde viene lo más curioso, el siniestro te llena más de vida que cualquier otra cosa. Por desgracia. Y es algo muy curioso, porque volvemos a esta cuestión del Eros y el Tánatos, porque ahora sí que entre, digamos, la persecución del siniestro, la desgracia, tú te sientes más vivo, te sientes, como mencionas, más fuerte. Más fuerte, poderoso, te sientes poderoso, dominante, control, sí. En efecto, y es una sensación indescriptible, a fin de cuentas, porque se siente, solamente se siente. Se siente, no se puede describir. Por eso yo me quedé pensando, ¿cómo lo dicen ellos? Y cuando lo pienso, nunca es algo explícito, no lo pueden describir. Me dicen cómo se sienten, o lo que les gusta, lo que les provoca a nivel anímico, pero no pueden decir por qué. Y muchas cosas son así. Creo que una de las cosas que nos empuja un poco al lado siniestro es cuando tienes dinero. No poco, mucho dinero. Te lleva a hacer unas cosas realmente absurdas. Y solo porque puedes hacerlo. O sea, creo que la barrera que nos impide hacer eso es a veces que no lo podemos hacer. Y otra de las barreras que yo puedo identificar en este contexto es que es algo que quieres, a fin de cuentas lo deseas, pero ¿cómo se crea este deseo? Es porque tal vez no estuviste tan cerca o nunca lo tuviste cuando lo quisiste. Y se vuelve una representación de algo que sentiste tan cerca o sentiste lejano y visible al mismo tiempo, y entonces lo quieres y lo quieres. Lo deseas, lo necesitas, hasta el punto que sientes que lo necesitas. Como en el caso de las drogas, ¿no? Sabes que es algo que te daña, que te lastima, pero estás dispuesto a hacer lo que sea solo por esos segundos de esta emoción, esta sensación abrazadora que dices, ¿qué es esto? No lo entiendo. Y sabes que está prohibido, sabes que no puedes hacerlo. Y sabes, exactamente. Entonces llegamos a un punto aquí digamos, de quiebre en las personas, donde entonces se dan cuenta, al menos yo lo interpreto así, habrá quienes discrepen de esta idea, pero se dan cuenta
de que las barreras establecidas por la sociedad, las normas, la religión, son demasiado frágiles. Cierto, muy, muy frágiles. Tú eliges si le cruzarlo, ¿no? Porque exacto. nada te detiene. Y entonces estas personas empiezan a sentir que entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se puede realizar. Uh-huh. Pero entonces ahí viene lo que digamos podría representarse entre lo siniestro, ¿no? Por ejemplo, los pedófilos. Cierto. Una vez realizan este acto, pues sienten este vigor, este poder. Uh-huh. Pero para nada se encuentra bien realizar este tipo de violación de este acto sexual Acciones, sí. a menores. Y ha habido muchos casos que hombres con poder, con, por ejemplo, clérigos de la Iglesia Católica, millonarios, han sido acusados de pedofilia. ¿Y por qué lo hacen? Porque la transgresión es lo que los emociona, los hace desear, tanto los homicidios, cualquier crimen se trata casi siempre de poder, ni siquiera es por el acto en sí. En el caso de las violaciones, ha habido muchos casos en que violadores condenados son castrados químicamente, pero no dejan de violar. Ahora utilizan tubos o palos, pero siguen violando porque lo que siempre les ha dado placer no es el acto sexual, es la transgresión, lo siniestro, lo perverso y lo depravado y lo desagradable que es ese acto. Eso es lo que los motiva, no el acto en sí. Claro, ahí es una cuestión que puede poner a reflexionar a los radioescuchas, porque a fin de cuentas, así como lo estamos hablando, seguramente empiezan a decir, sí, claro, es que son depravados, sí, claro, es que estas cuestiones así son. Pero pónganse a pensar ustedes, ¿qué tipo de siniestros se encuentran muy dentro de ustedes? Todos que saben mismos. que está mal, Uh-huh. saben que es una barrera que tal vez sea muy fácil de cruzar, o no, pero no lo están haciendo. Muy adentro de ustedes saben que su moral está doblegada. Exacto, pero eligen, o sea, todos somos conscientes. Muchas veces, muchas de las cosas que hacemos elegimos no hacerlas. Elegimos con base en nuestra moral, con base en nuestros valores, principios, enseñanzas, como robar, engañar, mentir. Todos hemos dicho mentiras. Todos hemos perjudicado a alguien con nuestras mentiras. Pero no todos hemos sido infieles. Exactamente, y aquí caemos en una cuestión absolutista, Uh-huh. porque entonces a pesar de que tengamos normas, constitución, leyes, como le quieras poner, la forma en que una persona interpreta una cosa no va a ser la misma que la otra. Uh-huh. ¿Por qué? Si una persona, digamos, ve pornografía, la pornografía claro que está estigmatizada, es una industria poderosa, pero moralmente cuestionable en muchos sentidos, Uh-huh. obviamente, pero hay personas tanto a las que les desagrada como a las que las atrae. Cierto, eso sí. Y entonces aquí vienen estas cuestiones y esta doblegación porque, por ejemplo, vienen las personas que dicen, no, es que nada de lo que se está reflejando aquí de la pornografía es real, es una fantasía solamente. Y es cierto, porque es a fin de cuentas, una construcción, una producción audiovisual. Todo ahí, en cualquier producción audiovisual, aunque no sea pornografía, es mentira. Sí, no es real. Así es, no es real. Como comunicólogo lo sé. Como creadores de contenidos, No. te vendemos mentiras. Te vendemos Cierto. mentiras. Cierto. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que si les atrae? Pues se dan cuenta de esos fetichos, de esas cosas que quieren transgredir. Porque se dan cuenta que lo que tienen no es suficiente. Es como decir, puedo tener sexo, pero me gustaría sentir qué se siente tener ese sexo salvaje como ocurre. Hacer esas posiciones látigos, tan extrañas, sí. tan exuberantes. ¿Qué sentirá hacer ese tipo de cosas? Y claro, nuevamente entra el acto moral de las otras personas que dicen, no, es que la sexualidad no es así y está bien. Pero a fin de cuentas, te das cuenta de esa ambigüedad de lo bueno y lo malo, que es un absolutismo, nada más. Cierto. Un absolutismo que cada persona trata de imponer a partir de sus propias interpretaciones. Y aquí es donde se vuelve todavía más interesante la cuestión de la transgresión. Porque mientras más te digan que no hagas una cosa, más ganas te dan de hacerlo. Más ganas te dan de hacerlo. Cierto. Lo prohibido se vuelve tentador. Tentador. Algo que necesitas, algo que quieres probar. Algo que lo mencionaste al principio. En la adolescencia buscamos nuestra identidad. Y la primera forma como la tratamos de encontrar es a través
de rebelarnos, a través de transgredir las normas de nuestros papás. Te dicen, eso no lo hagas, lo haces. No te emborraches, tomas hasta morirte. No hagas eso, no tengas sexo, lo tienes. Los que pueden, pero siempre ha sido transgredir las normas. Como tratando de encontrar quiénes somos nosotros. Claro. Y eso es peligroso en cierta medida, porque la oscuridad es muy atractiva, el mal es muy atractivo. Tan fácil que es como caer y hacer algo que no deberías, así como arrepentirte toda tu vida de eso, pero no sabes hasta qué punto eso te está condicionando, porque la oscuridad dentro de nosotros, como lo mencionabas, es muy personal. No la sacamos, no surge, pero sabemos que está ahí y hay cosas que sabemos que no debemos hacer, pero que nos interesan, nos intrigan al menos. Y ahí, como lo mencionas, ese concepto de oscuridad, diferentes culturas lo han tratado de diferente manera. Uh-huh. Si hablamos de Occidente, de las tradiciones de pensamiento que tienen, estas personas meramente creen en el hecho de erradicar el mal, de erradicar la oscuridad, porque la luz, ya sean las deidades, ya sea el bienestar total, es lo que debe predominar. Pero las sociedades orientales tienen incluso dichos diciendo que demasiada luz te ciega. Okay. Que a partir de un balance es donde consigues la vida. Esto es taoísmo precisamente, y de hecho se representa con ese símbolo del yin y yang. El balance entre el bien y el mal, aunque no es eso, ¿no? Es como dos fuerzas que se oponen. Dos fuerzas que a fin de cuentas se oponen, pero que se encuentran unas con otras, porque en esa idea de la luz y la oscuridad, se encuentra que hay oscuridad dentro de la luz y luz dentro de la oscuridad. Por eso existen esos puntitos dentro de los rasgos referentes aquí. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, estas culturas entienden la maldad o el hecho de que el ser humano pues tiene estas pulsiones, ¿no? Tiene estas cosas. Ajá. Y entonces no por eso se vuelve humano. No por eso deja de ser humano, perdón. Al contrario de la otra cultura, la occidental, que por transgredir esto ya te deshumanizas, ya eres algo que está fuera de control, es decir, eres un monstruo. Okay. Es algo que no debe existir. Y eso también es algo muy, muy interesante, porque entonces esta cuestión, este concepto de la oscuridad, ¿a qué lo atribuimos? Precisamente a la maldad, a algo que ya no es humano. Uh-huh. Porque el humano obedece a ciertas cuestiones naturales, a ciertas leyes impuestas por su propia sociedad. El que no se aplaque a esta luz, entonces no solamente es enviado a la oscuridad, al lado oscuro de la fuerza, por así decirlo, cierto, sino que incluso dejas de ser humano. Y eso es lo que mucha gente teme, ¿no? Como transgredir la moral hasta el grado en el que tú ya no eres persona, o sea, ya no eres un individuo, te transformas, mucha gente lo dice, eres un monstruo, eres una abominación, ¿qué eres? Ya no eres humano. Cuando tú transgredes los valores normales o morales que te construyen como humano, estas normas, estas reglas, ya no te vuelves algo así, ¿no? Entonces, bueno, ya para concluir, al final, cuéntame, ¿tú qué crees que sea esto siniestro? ¿Qué crees que sea esta oscuridad dentro de nosotros? En un sentido muy personal, lo siniestro es todo lo que hemos aprendido a reprimir. Okay. Todo lo que no queremos desvelar hacia las personas y lo que creemos, no sabemos, sino que creemos que puede estar mal y que nos van a juzgar y nos van a señalar por ello. Okay. Entonces hay incluso cosas que no entran dentro de esta oscuridad, como lo hablamos hace un momento, la sexualidad. Uh-huh. Pero por ejemplo, la infidelidad es otra cosa muy diferente. Cierto. Entonces, eso es un punto reflexivo para las personas, porque es para la autoexploración. No podemos vivir reprimidos o no podemos vivir ignorando nuestras sensaciones y nuestras emociones. Si lo que quieres es tal vez sentir emociones fuertes, si no te satisface las montañas rusas de Superman, yo creo que tal vez deberías intentar motocross o algo extremo, pero hay que dejarlo así. Bien, como lo mencionabas, es cierto, la oscuridad puede llegar a hacernos sentir que perdemos la humanidad, que perdemos nuestra esencia, pero es tan atractivo, es tan necesario para nosotros que no podemos negarlo, como lo decías, no podemos negar nuestra propia naturaleza,
que es hacer estos actos pervertidos o depravados, pero hay que saber hasta cuándo o cuánto podemos hacer de eso, ¿no? Es que es necesario, y eso lo sabes mejor tú que yo como psicólogo, que necesitamos comprendernos, necesitamos saber quiénes somos. Entender nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, sí es muy necesario, no hay que pensar en esos aspectos negativos, estos aspectos oscuros de nosotros como algo que debe ser erradicado o reprimido, sino que hay que explorarlo, hay que entenderlo. Y eso pasa mucho. Cuando nosotros podemos lograr entender nuestra oscuridad, es en el momento en el que se va. Extrañamente se va la oscuridad, cuando la entendemos al fin. Cuando entendemos el daño que tenemos, nuestras heridas propias emocionales, heridas que tenemos, y cómo estas necesidades se forjan a través de ciertas experiencias que no podemos lograr concretar o resolver en realidad. Porque si no sabemos cerrar estos ciclos, lo mantenemos, lo perpetuamos, y nuestra propia naturaleza es querer resolver el problema, querer resolverlo, y encontramos medios como a través de la oscuridad, por decirlo así, encontramos estos medios para tratar de satisfacer lo que necesitamos, pero esa nunca va a ser la salida. Así que, como lo decía Hetzai, yo también les sugiero conocerse, hablar con alguien, reconocer que hay cosas de nosotros que tal vez sean bastante oscuras, pero no significa que seamos malas personas. Bueno, entonces por ahora sería todo. Bueno, con esto terminaríamos el podcast del día de hoy. ¿Quieres comentar algo más, Hetzai, para terminar? Sí, claro, hay que reiterar, pues, en esa cosa, explórense, no hay nada malo en ello, no hay nada malo, de malo tampoco platicar esas cuestiones, lo malo sería que ustedes tal vez transgredan el orden, si no natural de las cosas, que eso es peligroso. Al menos transgredir leyes. Al menos transgredir leyes. Cierto. Entonces no tengan miedo de repente de externar esto en palabras, porque puede que solo se quede en eso, en palabras. Exacto. Bueno, por hoy terminamos, gracias por escucharnos, hasta la próxima, adiós.